A 500 años de la llegada de Colón a América, Maradona va al Sevilla. Pergolini y la TV atacan y se aplica la reforma educativa. Nacen los mails, los mensajes de texto y ATC Sociedad Anónima. El embargo a Cuba, Cartoon Network, Tato Bores, Ciudadano Ilustre, merchandising de Michael Jordan a lo loco, Sarajevo, Bosnia y el atentado a la Embajada de Israel. Todo esto y mucho más pasó en la Argentina en 1992. Bienvenidos. Vamos a arrancar el programa del día de hoy. Tenemos muchas cosas. Hola, Susana. Nelson Mandela. Tonight he is a free man. ¡Puta! ¡Que vale la pena estar vivo! El lunes los pesos valen lo mismo que el viernes. Créeme que me cortaron las piernas. Esas naves espaciales se van a remontar a la estratosfera y en 1 hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. ¡Habla la llama que ¡se gustan papas fritas y... Con los australes que me quedaron de ahorro, solo puedo decorar mi habitación. Porque 1992 comenzó con una novedad que cambió la vida cotidiana de argentinos y argentinas. A partir del 1 de enero se puso en circulación el peso convertible, que venía a reemplazar a los australes. Dejamos el austral para pasar precisamente al peso. Y su valor era equivalente a $1. A 100 años de la convertibilidad de Carlos Pellegrini, Cavallo, con cierta astucia, lo que hace es enviar la ley de convertibilidad al Congreso. Y esa ley lo que dice es que el dólar estadounidense sea igual a 10.000 australes y 10.000 australes igual a un peso convertible. Y ese peso llevó el rostro de Carlos Pellegrini. Desde el principio hubo quienes advirtieron que la situación creada por la ley de convertibilidad era artificial y que no podía sostenerse en el tiempo. Pero la realidad es que al menos durante los primeros años, diría, fue celebrada por casi todas y todos. El clima de alivio por el descenso brusco de la inflación y la idea de normalización alentaron a nuevos consumos. Una vida en apariencia más opulenta y muchos, pero muchos viajes. La pizza con champán no tardaría en llegar. ¿Qué pasaba? Todos los años entraban dólares de las privatizaciones que alimentaban el flujo monetario. Cualquier economista mínimamente serio te decía que esa era una igualdad ficticia. La convertibilidad es una idea muy simple, que no la aplica nadie por lo peligrosa y por las contraindicaciones que tiene. Básicamente es cerrar el Banco Central y tirar la llave al mar. Les dije que a partir de ese momento no habría emisión monetaria sin respaldo de oro y divisas. Para Cavallo es un medio para poder construir el crecimiento económico y digamos, todas las ideas neoliberales en torno al crecimiento, que la verdad en Argentina siguen muy vigentes. El peso, que a partir del 1 de enero valdrá igual que el dólar, es una moneda destinada a perdurar con ese valor por muchos años. Porque la gente, de alguna manera, bancaba un modelo que era el modelo de la convertibilidad centralmente, ¿no? Que a vastos sectores de la clase media los beneficiaba. Yo tenía un buen trabajo y el 1 a 1 a mí me benefició en lo personal. A mí y a varios de los que estaban alrededor mío, porque mis amigos estaban más o menos en lo mismo. Lo que no quiere decir que lo que estaba ocurriendo en términos económicos fuera algo bueno y positivo y en términos industriales. Para mucha gente la convertibilidad significó el acceso a la casa propia porque el poder adquisitivo de los sueldos lo permitía. Se notaba mucho la diferencia entre las personas que en el 1 a 1 la pasaron muy bien, entre las familias que la pasaron mejor y quienes por ahí no tuvieron tantas oportunidades. Porque sé lo que significó para los que producían otro tipo de bienes y sé lo que significó para la industria nacional. Es cierto que los pobres lo padecen más, pero lo padecemos todos. Fue tan poderosa que después los argentinos, pero en especial la dirigencia política, no supo cómo salir. Se hizo más poderosa que sus creadores. Cuando se acabaron las privatizaciones, cuando se acabaron las empresas públicas para vender, o para mal vender o para regalar, no quedó otra entrada de dólares que el endeudamiento.
también tenía que solventar la fuga de capitales de los empresarios nacionales que, como siempre, dólar que ganaron, dólar que fugaron. Puede que algunos aviones despegaran con maletas llenas de billetes, pero otros aterrizaban trayendo música y alegría. Una de las bondades del 1 a 1 más recordadas con nostalgia de los 90 fue la llegada de músicos internacionales para todos los gustos. En 1992, Guns N' Roses hacen un recital en River y no pasan desapercibidos. Días previos al concierto, se instaló la versión de que el conjunto había quemado una bandera argentina y la había pisoteado sobre un escenario parisino. Esto motivó un verdadero complot. Los miles de fanáticos hicieron oídos sordos y agotaron la fecha en el Monumental. Incluso, Daniel Greenbank logró que el propio Axl Rose diera una nota de noticiero de Telefe con la camiseta nacional, aclarando esos falsos rumores. Te querías sacar las botas después que te ibas de Argentina, que querías quemar la bandera. Y una serie de cosas que, bueno, se han comentado antes de su llegada aquí a la República Argentina que quisiera que vos nos las aclararas en este momento. Yo ni siquiera sé quién dijo eso. Yo preferiría quemarlo a él realmente. Para hablar de un fenómeno como, por ejemplo, la música de estadios que empieza en los 90, tenemos que hablar del contexto. Hoy yo, si soy una productora y quiero traer espectáculos musicales al valor del dólar hoy, no sé si me alcanzaría. Los 90 te permitieron observar y ver en vivo bandas que nunca habían venido acá, obviamente. Aquí estamos, en River Plate, y la Argentina toda vivirá una vez más un acontecimiento musical, de los importantes, si los hay. Hablamos de canchas de fútbol llenas, no una, 5 veces por una misma banda. Fue una década, yo creo que artísticamente fue como muy floreciente porque había dinero para repartir. Eso permitió que pudieras hacer contrataciones y eventos recontramasivos. Trabajábamos en la radio que traía el rock internacional al país. Era estar en el medio de la cancha al lado de Messi, al lado de Maradona. Eso era la rock and pop de los 90. El 1 a 1, ese empate que arreglado, pero que hizo que eso sí lo pudieras disfrutar. Traer grandes bandas y por ley tener la obligatoriedad de que el soporte tiene que ser una banda argentina, que me pareció hermoso, hizo que las bandas argentinas también crecieran y salieran de los sótanos. Hermano, era un sueño prácticamente imposible y fue recontra posible. Es algo como que te queda muy marcado. Muchas gracias. Esta era la manera en la que llevábamos la música a todas partes. Creo que el Discman y el Walkman fueron los principios de esta música on demand, de escuchar lo que querés en el momento que querés. Ya en los 90 estábamos hablando de la música comprimida porque es el compacto. Ojo, el compacto yo lo prefiero incluso por sobre cualquier plataforma de hoy. Nos permitía trasladarnos con la música, que muchas veces ibas en el colectivo y saltabas en empedrados y por ahí te saltaba el CD, saltaba la canción, que si se rayaba un CD, después, listo, se te arruinaba la canción. Esa era la parte más oscura. Por eso creo que a veces algunas cosas de las décadas del 90 no las recuerdo con nostalgia, sino más bien como, uy, pobre. Si bien en la década del 90 llegaron muchos adelantos tecnológicos al país, en 1992 esto recién comenzaba. Este año también se desató una fiebre privatizadora que había tenido su puntapié inicial en 1989 con la sanción de la Ley de Reforma del Estado. Para 1992, a los reclamos de los usuarios se sumaba la emergencia del Estado por conseguir dólares. Las privatizaciones avanzaban a gran velocidad. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Los rumores acerca de coimas para direccionar votos y un episodio en el Congreso al que se llamó el Diputrucho captaron la atención de la opinión pública. Durante la sesión por la privatización de gas del Estado, un extraño ocupó una banca de un diputado en el momento de la votación. La presencia de un legislador trucho dio quórum estricto al peronismo para votar esa ley. Un grupo de periodistas detectó la situación y dio aviso a gritos desde el palco. Lo que usted dice es que los periodistas que estaban ahí localizaron un pseudo diputado que al sentarse en una banca dio quórum. Al sentarse en la banca, de hecho, dio quórum. Ahora, lo llamativo es que se precisaba una persona más para que se dé quórum y se vote la ley. No era solamente quórum para iniciar una sesión, sino que era quórum para votar en general una ley que nada menos implica
la privatización de gas del Estado, o sea que no es cualquier ley tampoco. Más allá del incidente y las denuncias, Gas del Estado fue entregada a Metrogas y ese mismo año Segva fue particionada y entregada a Edenor, Edesur y Edelap. Menem y sus ministros parecían llevar adelante políticas opuestas a las que el peronismo venía proponiendo históricamente. Alfonsín, durante 6 años de gobierno, no quiso privatizar ni el Canal 11 ni el Canal 13. Menem, en un mes de gobierno, los privatizó. En el pensamiento teórico político de Occidente en general y en la Argentina en particular, tiene como un movimiento cíclico, ¿no? Con momentos de fuerte entusiasmo con la idea de Estado y momentos en los que el Estado es identificado como responsable de todas las desgracias de la vida social. Y los 90 tuvieron una mirada fuertemente anti-estatalista, ¿no? En situaciones de fuerte retracción de la actividad económica, es el Estado el que cumplió una tarea fundamental de redistribución regresiva del ingreso por vía de sus políticas tributarias, por vía de la política de privatizaciones, pero todo eso investido en efecto de un discurso fuertemente crítico sobre el rol del Estado en la sociedad. El gobierno de la Nación Argentina cumplimenta esta noche 7 cabalísticas privatizaciones, 7 sectores estratégicos del quehacer nacional. Menem logró imponer esas políticas en buena medida porque el movimiento sindical fue cooptado y fue corrompido para acompañar esas políticas. ¡Vamos, vamos, vamos, CTA! Estamos tratando de construir un nuevo sindicalismo, porque ya el que tenemos hoy en día no nos representa, entonces creemos que hay que cambiarlo. El 14 de noviembre de 1992 se convocó a un Congreso de los Trabajadores Argentinos, de donde surgiría la sigla CTA. La agrupación nació en oposición al gobierno menemista y se transformó en una nueva central obrera, con el objetivo de luchar por una sociedad sin excluidos. La misma agrupó a sindicatos, organizaciones sociales, organizaciones de jubilados y afiliados directos. En definitiva, la CTA nacía como una alternativa a una CGT demasiado amigable con el menemismo. El movimiento se sentía cada vez más en las calles. Hubo mucho acompañamiento de los sectores sindicales, burócratas, mucho acompañamiento. Se empieza a surgir también una cosa de cuestionar de que por qué los sindicatos tenían determinada forma que no nos gustaba. ¿Por qué había pasado eso? Y claro, se había una relación clara entre el menemismo y los sindicatos, porque da cuenta de la necesidad de un agrupamiento, de un sindicalismo diferente, que plantea otras cosas y además un sindicalismo que no se plantea solamente la lucha sindical, sino que amplía su panorama. Y creo que hoy nace ese gran movimiento que auténticamente va a representar a los trabajadores argentinos. El sonido de bombos y redoblantes, acompañando los cánticos de demanda, se volverían cada vez más habituales en la Argentina. Esto también se convirtió en una costumbre. El cólera ataca a nuestro país y se lo combate con higiene. Durante 1992, un brote de cólera apareció en las provincias del norte del país, provocando muchas muertes y miles de personas enfermas. Una verdadera epidemia. Las cifras, hasta hoy discutibles, bastaron para que se declarara el estado de emergencia y comenzara una campaña de concientización. Al cólera, entre todos, podemos derrotarlo, aseguraba uno de los más recordados eslogans. De todos modos, el núcleo del problema era más profundo y grave. Numerosos pueblos aún no contaban con una red de cloacas. Cuando comenzaron a registrarse casos aislados cerca de la capital federal, el tema dominó la agenda de todos los medios nacionales. Es una bacteria que se mueve de manera muy caprichosa y a lo mejor nosotros tenemos toda nuestra estructura armada en un lugar y nos aparece en otro. Gracias a la red de apoyo que organizó el Instituto Malbrán, a pesar de estar en lucha por los ajustes que el menemismo estaba aplicando, se pudo controlar la epidemia. ¿No será que tenemos como los valores dados vuelta? Hacemos tanto por cosas que no tienen ningún sentido y que no sirven para nada. Y ahora... ¡Ta, ta, ta, tan! ¡Qué momento! ¡Qué volumen! En 1992, la Asociación de Periodistas de Televisión y Radiofonía Argentina, APTRA, incluyó en sus tradicionales galardones el Martín Fierro de Oro. Una estatuilla glamorosa,
muy opulenta, bien yankee. Porque, después de todo, el glam, el lujo, el champán también se transmitían por televisión. Esa temporada, como cierre estelar de la ceremonia que condujeron Fernando Bravo y Tete Custaró, el dorado galardón quedó en manos de Fax, programa de Canal 13 conducido por Nicolás Repetto. Los programas de televisión tenían producciones muy pero muy grandes. La televisión como un monstruo de la industria del entretenimiento, con ratings tremendos. Pero los 90 fueron el inicio de la conexión planetaria, digamos, ¿no? Estábamos tan arriba, me invitaban a los YouTube para estar 2 días. Me iba a Nueva York, hacía una nota con los YouTube o me invitaban ahí. Y me quedaba ahí. Y yo me acuerdo de estar atrás en el escenario con David Bowie, los dos mirándonos y mi mujer. Y el tipo me dice, ¿qué hacemos? ¿Vamos a comer? Y dije, bueno, vamos, y nos íbamos a comer. Pero cómo se enviaba gente para ver distintos shows en distintos lugares del mundo y poder estar en el lugar de los hechos y poder contar lo que habías visto en ese momento, en ese lugar. Era loco, ¿no? Porque ¿cómo no subirte al caballo? ¿Cómo no estar en la cresta de la ola? Yo en los 90 tuve que hacer una nota con Gustavo Cerati que tocaba en Londres. ¡Hay sol! ¡Es Londres! Mientras el peso se afianzaba como la nueva moneda y los argentinos y las argentinas creían que estaban dejando atrás los turbulentos años de la última década, de 1980, un suceso conmocionó a la sociedad. El 17 de marzo, a las 14:47, una explosión destruyó el edificio de la Embajada del Estado de Israel en la ciudad de Buenos Aires, en Arroyo 916. El saldo del atentado fueron 22 muertos y 242 heridos. A las pocas horas, las imágenes del horror estaban en todos los canales de televisión. La conmoción era total. A más de 20 años de ocurrido todo aquello, prácticamente no sabemos nada. Estar alineado con los Estados Unidos es estar alineados también en términos de Oriente Medio. Y Oriente Medio tiene que ver con Israel. Y Israel tiene que ver con los atentados a la embajada. Lo que sí sabemos es que Estados Unidos participó activamente en la investigación y orientó la investigación judicial en lo que hoy en día ya conocemos como el famoso lawfare. Pueden haber habido otros personajes partícipes del atentado o que pueden haber habido otras razones. La investigación no obtuvo resultados y la justicia no parecía avanzar. En este momento está enlutada la familia judía de todo el mundo, no solamente del país. Creemos que todo este acto de terrorismo deben terminarse no solamente en Argentina, sino en el mundo. Este bárbaro atentado no hace nada más que lastimar a la Argentina y fundamentalmente al pueblo. En 1992 se crea la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, un histórico reclamo de las abuelas de Plaza de Mayo frente al Estado argentino. La CONADI impulsó la búsqueda de hijos e hijas de personas desaparecidas durante la última dictadura y de personas nacidas en cautiverio. Dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos, la CONADI fue y es la responsable de garantizar el derecho a la identidad en toda la República Argentina. ¿Por qué soy abuela de Plaza de Mayo? Porque estoy buscando un nietito que tengo desaparecido. Mi hija estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Lo único que sabemos es que los chicos nacen, pero se los dejan en los establecimientos así, casas cunas con NN. Y no podemos encontrarnos nunca con nuestros nietos. Estos son los chicos ahora, ¿no es cierto? Sí, más o menos hace 2 años. Hace 2 años. Y está conmigo el señor Estela Barlés de Carlotto, que es presidenta de la abuela de Plaza de Mayo. Sí, yo le diría, Grondona, que no fue una adopción, fue un robo. Directamente esto fue otro secuestro y la extorsión no fue de dinero, fue sobre la sociedad. Acá tengo también la foto de los padres. Los papás están desaparecidos. No, muertos no digamos, están desaparecidos. Un país que tiene 400 niños desaparecidos es un país que tiene parte de su historia sin identidad. Al ritmo incansable de las abuelas, la CONADI se fue fortaleciendo, convirtiéndose en un organismo reconocido y respetado en el mundo por su experiencia y dedicación enfocada en garantizar el derecho a la identidad.
Recuperaron el nieto número 101. El encuentro del nieto número 114. Y las abuelas de Plaza de Mayo encontraron al nieto 121. Confirmaron el hallazgo del nieto número 122. La creación de la CONADI reforzaba la esperanza de las abuelas que anhelaban reencontrarse con sus nietos y nietas con los brazos abiertos y llenos de amor. Porque, además de lucha, había mucho amor. El amor después del amor tal vez se parezca a este rayo del sol. Y es que el amor estaba en el aire, o al menos en las FMs. En junio de 1992, Fito Páez edita El amor después del amor, su octavo álbum de estudio. ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? A las 48 horas ya era disco de oro y se terminaría convirtiendo en uno de los discos más vendidos de la historia del rock nacional. El amor después del amor es un pibe de Rosario metiéndose en el bolsillo a la industria de la música. Fito Páez se metió en el bolsillo a la industria porque ningún disco vendió más que ese. Y por ejemplo, si escuchás la línea melódica de Tumbas de la Gloria, me vas a decir que la formación de Fito no es clásica, que no escuchó Bach. Entonces, cuando yo te hablo del rock de los 90, te hablo de una enormidad musical y de conocimiento musical. Ese año Serú Girán realizó 2 conciertos inolvidables, a 10 años de la separación de la banda conformada por Charly García, David Lebón, Pedro Aznar y Oscar Moro. La vuelta del grupo fue un suceso de ventas y el último concierto oficial de una banda que, sin dudas, marcó el pulso a una época. En paralelo, Babasónicos sacaba su primer disco, Pasto. Cerati y Melero lanzaban Colores Santos. Papo, Luz Local. Y los fabulosos Cadillacs, El León, que incluía éxitos como Gitana, Carnaval toda la vida, Siguiendo la luna y Manuel Santillán el León. Hay gente que supo escribir muy bien la rebeldía de ese contexto. Fíjate que pasan los años y ellos no pasan de moda. El año termina. 1992 fue ecléctico, muy intenso. El menemismo se consolidó y empezó a encontrar sus propios símbolos. La pizza y el champán se convirtieron en una marca registrada. Hasta el año que viene. Felicidades.